buscar en nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos, pero haremos mayor énfasis en el versículo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 12. Dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y este es el título de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana: regresando por otro camino. Gracias, Señor, porque ese camino eres tú. Asimismo te definiste como que eras la verdad, eras la vida y eras el camino. Señor, que tu palabra nos muestre esa senda que debemos seguir en cuanto a la manera en cómo debemos adorarte, la manera en cómo debemos proclamarte. Estamos anunciando al ser soberano y supremo de la vida. No es un show. Estamos revelando a la vida, estamos revelando al Santo de Israel. Y oh Señor, queremos que prepares nuestra mente y nuestro corazón por las nuevas batallas que hemos de enfrentar. Permite que tu palabra en el día de hoy pueda fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Y podamos, Señor, ante las confusiones que hay en el mundo, seguir brillando, Señor, porque tú estás en nosotros, por nosotros y con nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Queremos, hermanos, traer a la mente, ya el hermano Juniel relató otro pasaje de lo que es la Navidad, es decir, el nacimiento, la visita de aquellos pastores, su adoración a Dios. Este pasaje nos está mostrando la visita a Jerusalén algunos dicen tres, vamos a decir de los magos para no cometer error, es decir, de aquellos magos que vinieron de aquel lejano oriente, que habían estudiado las escrituras porque eran del lejano oriente, pero eran personas que habían leído las escrituras, y a pesar de que ellos quizás no eran judíos, pero habían tenido por referencia, algunos consideran que aquellos magos de aquellas regiones, en la primera deportación de los judíos, ellos habían llevado la ley, ellos habían llevado los libros sagrados, y ellos donde quiera que estaban hablaban de su Dios, hablaban de su fe, hablaban de su religión, y muchos de estos magos eran entendidos en diferentes letras, y ellos habían estudiado y habían encontrado en el libro de Números, allí en el capítulo 24, versículo 17, hace una mención acerca de la estrella de Jacob. Y ellos eran hombres estudiosos, y cuando ellos están contemplando aquellos astros, se les apareció una estrella de unas dimensiones extraordinarias. Y dice que aquella estrella resaltaba sobre las demás. Como ellos estudiaban, y hay siempre bendición para el que estudia. La persona ignorante es la persona que va rezagada. La persona ignorante es la persona vulnerable. Es la persona que no progresa ni en el conocimiento ni en el bien espiritual. Ignorante no es una palabra ofensiva, como nosotros sabemos. Es la persona que ignora, personas muy inteligentes que son ignorantes porque están fuera del conocimiento de lo que la palabra de Dios quiere mostrarles a su vida. Y estos hombres entendieron que aquel astro extraordinario no era estático, había en él un llamado de atención, y ellos decidieron, bueno, según esta profecía, en Judá va a nacer un rey. Y cuando ellos analicen quizás otras profecías que todos nosotros conocemos, pues entonces hay que emprender una marcha que no queremos perder de vista, y queremos llevarle a ese rey los dignos regalos que él merece. Va a nacer una figura. ¿Cuántos reyes nacieron quizás en la época en la que esa gente eran eruditos y eran científicos? Nacerían muchos reyes de muchos países, hasta de su misma nación. Sin embargo, ellos entendieron que había algo sobrenatural en aquel mensaje. Le prestaron atención y fueron hacia Jerusalén, hacia aquel lugar. Dice que la estrella
se tiene registro que el primer GPS, el primer GPS que hubo en el mundo fue la estrella que alumbró el camino de los magos a Jerusalén. Lo fue llevando, seguro, fue llevando. Pero hay un detalle, cuando ellos entraron a Jerusalén, ustedes leen todos esos versículos anteriores para no detenernos mucho, dice que cuando ellos llegaron a la tierra, dice que cuando llegaron entraron a Jerusalén se les perdió de vista la estrella. Entonces, dice que imagínense, en esos 3 magos seguramente iban con un séquito cada uno. Como iban protegiendo sus regalos, sus tesoros, ellos no iban solos, lógicamente. Entonces, hermanos, dice que llegaron a la ciudad y dice aquellos magos en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oiga, qué clase de cubo de agua fría para Herodes, que era un tipo sanguinario. Pero hay una cosa aquí en la profecía. Usted sabe que Herodes no era judío. Mire qué interesante. En este pasaje que está en Números 24, 17, mire lo que hay escondido ahí y nos demos cuenta. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. El cetro es el símbolo de poder, de autoridad que debe tener ¿quién? En Israel. Sí, los reyes eran los que portaban eso. En ese momento, quien gobernaba a Israel era un idumeo, no era judío. Y la profecía exactamente se cumple así como está anunciado en la antigüedad. Dice que se levantará cetro en Israel e herirá a Moab. Eran los enemigos de aquel tiempo. Pero ya sabemos que en el contexto en el que está siendo cumplida la profecía, habían más de un enemigo contra Israel y era el enemigo más poderoso de la tierra en esa época, que era el Imperio Romano. Quiere decir que ellos asociaron la profecía del nacimiento de Cristo con la estrella y que ese ser tendría un cetro que tendría autoridad sobre la nación y las naciones. Podemos glorificar el nombre del Señor. No hay nada que Dios anuncie que no sea exacto, que sea verdad y que sea veraz. Nosotros conocemos por la evidencia que el texto está dando. Nos dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Es decir, que ellos vieron a ese ser en una categoría superior a la de cualquier rey. Y mire que los reyes en la antigüedad se consideraban dioses. Ellos había que hacerle la reverencia. Usted sabe lo que es la reverencia, señal de sujeción, señal de que tú estás por encima de mí. Y ellos dijeron, vamos a adorarle. Es mucho más que una reverencia. Y qué cosa más interesante, cosa más bella, cosa más extraordinaria. Jerusalén estaba en sus andanzas fuera del mensaje y el contenido del mensaje que Dios daba. No había nadie en Jerusalén, la mayoría, el 95% más, que estuviera prestando atención a la profecía. El rey que había era idumeo, era un rey que no le interesaba la nación, ni la profecía, ni el proyecto de Dios, solo le interesaba el poder. Déjenme decirle que hay quienes creen que las drogas es lo más adictivo que hay. No, lo más adictivo que hay es el poder. Cuando la gente disfruta el poder, se torna insensible y se torna violento y es capaz de hacer todo lo que tenga que hacer por mantenerse en posición de autoridad. Y deben decirle que tristemente aún dentro de la iglesia, en eso se convirtió la iglesia que ustedes saben. ¿Por qué? Por el amor a esa autoridad y desde la autoridad recibir beneficios que esa autoridad trae, pisoteando la dignidad de las personas. Porque cuando la autoridad se usa para pisotear la dignidad de las personas, es un sistema anticristo, como lo estamos estudiando, que continuaremos ahora en el mes de enero, si Dios quiere. Y el Señor Jesucristo, para enseñar a los que después Él les daría autoridad, para enseñarle a las personas que continuarían con el mensaje que Él traía, Él vino de la forma más humilde para que ninguno se crea cosa. Si Cristo hubiera venido con lingotes de oro enroscados en la cabeza y hubiera venido haciéndose el pamplinero, todos los que le seguíamos a Cristo tenemos que ser los bárbaros del mundo. Pero Cristo vino a la forma más humilde y más sencilla, teniendo todo el poder, teniendo toda la gloria, teniendo todo debemos
darle a Él la honra y la gloria porque Él lo merece todo. Y qué cosa interesante, hermanos, que aquí dice la palabra que hemos venido a adorarle. Ahí está el ingrediente divino. Sabemos que la Biblia dice acerca de la adoración. La nación de Israel había sido castigada duramente porque habían ido tras otros dioses, habían adorado a otras deidades que habían surgido por necesidad intrínseca en la mente del hombre, porque cuando el hombre niega a Dios, aunque sea ateo, tiene que inventarse un Dios, se cree Dios. Porque la persona que cree que no necesita de nadie se cree Dios. Porque lo único que no necesita de nadie es Dios, porque tiene recursos, tiene poder, tiene todo lo que nadie tiene para existir. Y entonces dice, hemos venido a adorarle. ¿Y qué hizo Herodes y la ciudad? Todo el mundo sacó sus panderos, se pusieron a danzar en la calle, todo el mundo tiraron, comenzaron a alegrarse. ¿Qué pasó? Cuando dice que Herodes era un rey impuesto en ese lugar, dice que el rey Herodes se turbó. Turbarse quiere decir que hubo en ellos una alteración emocional. Hubo un momento de agitación grande, dice, y toda Jerusalén con él. Cuando aquellos hombres entraron por aquellas estrechas ciudades de Jerusalén, aquellos grandes magos, y preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ya ellos sabían que había nacido. Porque la gente asocia el nacimiento de Cristo con la visita de los magos, pero fue mucho después. Los magos llegaron aproximadamente como 2 años después. Pero lo dice el Evangelio de Lucas, yo creo que es. Es decir, que tenemos que ponernos en la mente de lo que es la Escritura. Había habido un tiempo, en 2 años ellos ni se habían enterado que Cristo había nacido. Tuvo que Dios llamar a esa gente que eran de un mundo pagano para que ellos atravesaran todos aquellos países y llegaran ahí. Y esos hombres dijeron, hoy ha nacido el rey. Y ese rey que ha nacido, vinimos a adorarle. Es más, además de adorarle, traemos oro, incienso y mirra, que eran los regalos dignos de un rey. Y dice aquí la palabra del Señor, todos sabemos lo que es la mirra y esos regalos. Dice, convocados todos los principales sacerdotes, se formó el corretaje. ¿Cómo que nació alguien aquí que nosotros sabemos quién es? Y la inteligencia y la contrainteligencia y los oidores y los chivatos, ¿dónde están? Que no me han dicho de dónde ha nacido Herodes. Se quedó privado. Y ellos dijeron, es decir, convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora empiezan. Y déjenme decirle que en el otro evangelio dice que fueron los escribas. Ni siquiera los fariseos sabían dónde Cristo había nacido, que eran los religiosos. La pulcritud religiosa de esa época. Dice que fueron los escribas, que eran los que transcribían. Antes no había imprenta, antes era a mano limpia, ¿verdad? Se escribía. Y entonces dice, hermano, dice, haciendo uso de la palabra, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá. Algunas veces uno oye eso, no eres la más pequeña se le da un énfasis que no es el que tiene. Dice aquí, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Porque en el argot popular, Belén, tú sabes que la palabra Belén quiere decir casa de pan. Entonces, casa de pan es el alimento de los pobres, el alimento básico, gracias. Es el alimento mínimo que tú te dices, te voy a poner en la prisión para comer pan y agua. Es decir, que es lo mínimo que puede comer una persona. Y eso es lo que representaba Belén. Sin embargo, esa casa, que era casa de pan, ahí era donde iba a nacer. Dice, no era la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cuánto decimos amén? ¿Verdad? Es decir que nunca debemos permitir que el diablo nos impresione con lo que los ojos ven. Con las grandes catedrales. Sabemos lo que detrás de esas grandes catedrales ha sucedido. Con
con lo que humanamente nos debemos impresionarnos, con un corazón humilde, con un corazón que ha dejado que el Espíritu Santo le toque, le mueva, le transforme, le haga una nueva criatura. Ese es el mayor, el más grande de los milagros. Porque Él vino a nacer en un pesebre. Ahora, eso representa también que corazón, ¿sabe lo que es corazón? Es nuestra alma, es nuestra personalidad, es que podamos entenderlo, es que podamos tener buena voluntad, es que si nuestras emociones se tocan, que pueda estar bajo esa influencia para que podamos tomar las decisiones correctas sobre la base de ese ser espiritual que mora en nuestra alma. Así que el Señor nos ayude para disfrutar y para entender. Ahora, interesante el pasaje. Herodes de pronto se hace el cristiano, se hace el buena gente. Ustedes le han leído ese pasaje, ¿no? Herodes se hizo, Herodes era un sanguinario. ¿Ah? Sí, Herodes era un sanguinario, un demonio, como eran esos reyes sin Dios, se les daba potestad para matar y dar vida a quien ellos querían. Y él se hizo el santico porque ante esa evidencia, él no pudo, primero los reyes magos que vinieron, conmocionó, sacó de la estática a la nación, a Jerusalén. Y encima de eso los escribas dicen que sí, que es verdad. Lo acabó de sacar de su control. Dijo, yo quiero ir también a adorarlo. ¿Qué hay que hacer? Porque él lo que quiere es estar en el poder. Él quiere. Y si hay una amenaza, hay que quitarla. Herodes lo mismo, mataba a su mujer, que mataba a Juan, que mataba no es ese fue el que lo mató, pero quiero decir que los reyes hacen lo que tengan que hacer. ¿Para qué? Para mantenerse ellos en el poder, en la autoridad y hacer cuanto a ellos les place. Y entonces dice Herodes, muy espiritual Herodes, dice, por favor, llamó en secreto a los magos, o sea, creó el ambiente de secretismo, que esto no lo vamos a saber nada más que tú y yo. Y dice que indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de estrella. Ya comenzó a prestar atención, indagar diligentemente acerca de la aparición, de cuándo le apareció la estrella, cuándo llegaron, empezó a hacer cálculos. Quiere decir que en ese espacio de tiempo, en Belén, ya comenzó aquel plan diabólico para eliminar el potencial enemigo que estaba en Belén. ¿Qué le parece? Ya comenzó ahí Satanás a sembrar en la mente fértil, demoníaca de aquel hombre para tratar de destruir al Mesías. Hay un propósito, no es Herodes, es el demonio que está detrás de Herodes, que no quería que el Mesías viniera, no quería que el Mesías naciera, porque al venir el Mesías, al nacer el Mesías, nacería la luz, nacería la verdad, se mostraría el camino, se mostraría la vida eterna. Y eso Satanás no quería que pasara. Hubo muchos intentos de Satanás para que él no viniera en su primera venida. Y hoy, en la manera en la que se celebra la Navidad, es otro intento de Satanás para distorsionar el mensaje y que la gente no ame el día en que Él retornará por ti y por mí. Pero por la gracia de Dios, somos parte del equipo de los magos. Somos parte del equipo de Ana, de Simón, anhelando el día de la redención. Yo amo el día de la venida de Jesucristo. Quisiera que fuera ahora, pero va a ser cuando Él quiera en su soberana voluntad. Y podamos decir, Hosanna en el que viene en el nombre del Altísimo. Bendito sea Dios. Dice aquí, amados hermanos, que Él no le cortó la cabeza a los magos. Los magos se iban otra vez. Para él el peligro no eran los magos. Es una mente satánica, una mente poseída por demonios. Y dice que le dijo, vayan allí a Belén, porque si él manda la guardia, iba a haber un posible escape, ¿no? Pero él manda, y aparte de eso, iba a haber un escándalo. ¿Cómo es que esta gente viene a visitar a este niño y yo les voy a entorpecer? No, les voy a facilitar todo. Yo lo que quiero es que ellos me digan dónde está. Y dice aquí la palabra, hermanos, y de averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore, que yo soy tan bueno, que ha nacido un rey. Yo quiero que él venga y se siente aquí en mi lugar.
qué clase de cinismo, ¿verdad?, el de este hombre. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Quiere decir, en Jerusalén no vieron la estrella según el relato bíblico. Y dice, llegando, dice, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, o sea, ese GPS nos guía seguro donde tenemos que ir. Que hoy en el camino de nuestra vida, hermanos, tengamos la orientación de la palabra, tengamos la orientación del Espíritu Santo en lo que hemos de decir, en cómo debemos comportarnos, en cómo debemos presentarle a Dios todo aún nuestros bienes, en cuanto a todo lo que hemos de hacer para el Señor, que tengamos y estemos alerta como estaban ellos aquí. Dice, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ese es el objetivo. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Esa es la estrella. Cristo es la estrella, el lucero de la mañana. Él es el que cuando miramos al horizonte nos ubica donde están los astros mayores, donde en el mar embravecido los marineros antiguos miraban el cielo y sabían por dónde iban. En este mundo oscuro, lleno de maldad, lleno de engaño, de manipulación, desde las supuestas iglesias, podamos nosotros encontrar en la Biblia cómo define la Biblia a Jesús y cómo nosotros debemos ser guiados por Él como una estrella en un mundo tan oscuro, en un mundo tan dañado. Hermano, la vida tiene dos puntos fundamentales: el nacimiento y la muerte. Inexorablemente todo el que nace tiene un camino que andar. El camino no se hace, como decía aquella canción, caminante no hay camino, sino hay camino al andar. El camino tenemos que caminarlo, ¿verdad? Del punto A al punto B. Qué bueno es que en esa trayectoria va el Señor guiando nuestras vidas. Va el Señor orientando nuestras vidas. Dice, y al ver la estrella con muy grande gozo, y al entrar en la casa, ya se dan cuenta porque dijimos al principio que no era el pesebre. Ahí está. Entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Que esta sea la Navidad. Y cuando ellos se postraron, abrieron sus regalos. María, yo creo que se ha de quedar, no habla de José, a lo mejor José estaba pastoreando ovejas, estaba en la carpintería, no sabemos, pero dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes. Dice, regresaron a su tierra por otro camino. Que en esta mañana y en esta Navidad podamos aprender que hemos llegado hasta aquí de la forma en la que Dios nos trajo. Porque ha sido Dios quien nos ha traído. Pero al salir, podamos salir por ese camino que Dios nos muestra, que nos evitará a Herodes, nos evitará a los demonios. Si nosotros vivimos bajo la dirección del Señor, si el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestra mente y comenzamos a tener dominio propio, comenzamos a tener templanza, comenzamos a tener el respeto al Señor, dejamos que la administración del Espíritu Santo sea una realidad sobre nuestras vidas, Él impedirá que Herodes venga por nosotros. Así que las sirenas están sonando. Y el Señor nos ayude, ¿verdad?, a través de esta alerta, que cuando regresemos, podamos regresar por otro camino. El punto A nos ha llevado hasta Dios. El punto B nos llevará desde Dios hasta la gloria eterna de su presencia. Que el Señor en esta mañana les bendiga y que así podamos aprender como los magos, no a quedar bien con los hombres, sino a quedar bien con el Dios de los hombres, que se llama Jesús. Él vino, dejó su gloria, Él vino en la forma más sencilla. Aquellos grandes magos vinieron y le ofrecieron a Él lo mejor que tenían. Nosotros no tenemos, a menos que ustedes lo tengan por ahí, denme un poquito, pero si a menos que nosotros no tengamos oro, ni tenemos incienso, ni tenemos mirra, tenemos algo más valioso por lo que Cristo vino a nuestras vidas. ¿Qué cosa es? El corazón.
Él vino por nuestro corazón, que ese corazón es un pesebre lleno de todas las inmundicias de un animal, de lo que hace un animal en un establo. ¿Qué hace un animal en un establo? Todo lo que nosotros sabemos. Hace sus necesidades. No es nada oloroso. Sin embargo, cuando Él viene, transforma eso. O sea que en el camino de la vida no sigamos la dirección equivocada. No vayamos a Jerusalén, sino detengámonos y dejemos que la estrella nos siga llevando hasta donde está el Mesías y Él nos ayudará a ir por el camino correcto. Por eso Él dijo al final, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos andamos aquí en esta mañana en el camino del Señor? Que Dios les bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Puesto en pie, vamos a orar y después